Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles una vez más a la distancia, esperando se encuentren todos muy bien de salud. Ya estamos en nuestra penúltima clase. Esto se está acabando. eh, y bueno, pues vamos a continuar con la temática que dejamos incompleta la clase anterior. Estamos hablando de la complejidad de la ciudad barroca, específicamente en la Ciudad de México como caso de estudio. Platicamos sobre la amplia variedad de equipamiento que conforma una ciudad, en el caso de la Ciudad de México, una ciudad barroca. Platicamos la importancia de este diluvio de San Mateo, cómo de pronto generó un parteaguas en la actividad constructiva de la ciudad y en el cambio de tendencia, ¿no? Que marca evidentemente una arquitectura más hacia el barroco, sobrio, posteriormente rico, a diferencia de la arquitectura plateresca herreriana que se desarrolló en el siglo XVI. Platicamos la gran importancia de la arquitectura del clero regular, del clero secular. Por ahí al final estuvimos viendo la gran importancia de los conventos femeninos, los conventos urbanos, que tenían una función educativa, una función de centros culturales, centros sociales, por así decirlos, y que distan o se diferencian de los conventos masculinos por la disposición del acceso a estos conventos. Los conventos femeninos tienen doble portada, siempre acuérdense de ello, y entra uno de forma lateral al templo conventual. Las mujeres no salen, y la forma de interactuar a través del mundo es en un espacio que se llama el torno, en donde las mujeres, las monjas, podían recibir ciertas cosas del exterior, pero tal cual no salían. En cambio, los hombres tenían una clausura más flexible y seguía con la misma disposición que se estuvo observando en los conventos mendicantes del siglo XVI. Dentro de la importancia de la iglesia en la estructura urbana de todas las grandes ciudades del virreinato, encontramos también la actividad de la arquitectura hospitalaria como dependiente del clero regular. Aunque también el clero secular tenía una vital importancia, junto también con la educación, que eso es lo que también vamos a ver el día de hoy. Hablar de la arquitectura hospitalaria es simplemente un repaso, o más bien una indicación muy general a que vamos a hacer aquí. No podemos verla a conciencia ni a profundidad porque el tiempo no nos daría para ello. Quiero que se queden con la idea de que de pronto hablar de hospitales sí es un concepto quizás un tanto actual, pero tiene unos antecedentes bastantes notables. Por ejemplo, en el periodo virreinal se desarrollaban complejos arquitectónicos para atender ciertas enfermedades y siempre con el apoyo de la iglesia. Entonces fue hasta el siglo XIX cuando ya los aspectos de salud, los aspectos de educación, los aspectos funerarios los separan de la iglesia y ahora el Estado se encarga de ello. Pero hasta antes del siglo XIX, mediados del siglo XIX para atrás, siempre estuvo en las manos de la iglesia. La arquitectura hospitalaria de la Ciudad de México es muy importante. De hecho tiene varios complejos en la ciudad, y estos son algunos de los más importantes. El Hospital Jesús de Nazareno, que es el primero. De hecho ahí tenemos nosotros fotografías no muy claras del edificio, porque gran parte del partido arquitectónico del edificio ya no existe. El edificio original no existe, existen algunos elementos, algunas parcialidades. Este hospital fue de 1527, fue el primero. Y hoy en día ya tiene muchos cambios, una transformación que de hecho fue de la mano de José Villagrán García, quien
pues no sé si destruyó, podríamos decirlo así, o modificó el esquema del hospital. Otro de los hospitales es el Hospital de San Lázaro, que se encuentra por el metro Candelaria, que ahorita les voy a mostrar ahí algunas imágenes. San Hipólito, que también quizás no le suena, si le suena, ahorita vemos imágenes. San Juan de Dios, el de los Betlemitas, Amor de Dios, el Hospital de Nuestra Señora de Belém, Hospital Real de los Naturales, Hospital del Espíritu Santo, el Hospital de San Juan de Letrán, etc. Vamos a ver nada más algunos casos. Este es el Hospital Jesús Nazareno, que ya les había comentado que lamentablemente al día de hoy ya quedan pocos vestigios. Vemos ahí sistema de arcos con cubierta de viguería, la gran importancia de la cantería para el desarrollo de este edificio. El Hospital de San Lázaro es un caso bien interesante porque ya vemos evidentemente por los vestigios de este edificio que es parte de la arquitectura barroca. Este barroco del siglo XVIII de Miguel Custodio Durán, de la familia de los Durán, podemos ver cómo hay manejo de tezontle, manejo de cantería, de piedra chiluca. Vemos la portada, que es una portada con un barroco sobrio. Se alcanza a distinguir ahí algunos elementos como dos cuerpos, tres calles, una moldura que nos recuerda ciertos elementos clásicos. Hay unos nichos, pero en general el edificio está en ruinas, está abandonado. Este hospital era un hospital de leprosos. Y de hecho hay un video. Aerosmith, me parece. Ahí vamos a buscarlo, a ver si alguien lo encuentra. Que grabó dentro de este edificio. O YouTube. No, Aerosmith. No sé, voy a buscar al rato el video. Y se los comparto. Si alguien de ustedes lo sabe, pues nos los puede compartir. Aprovechando que además siempre son ustedes entusiastas y participativos. Entonces hay vestigios del edificio, que lamentablemente está en un predio particular, pero el bien es un edificio público, patrimonial, pero lamentablemente ni uno puede entrar porque ya está en peligro de derrumbarse. Y bueno, insisto, está rodeado de predios particulares y pues pareciera que es cuestión de sismos o de días, como quieran verlo ustedes, de que este edificio lamentablemente se pierda. Otro de los edificios es el Hospital de San Hipólito de 1567, aunque evidentemente el diseño y la arquitectura general, podemos ver estas lacerías, ajaracas, la idea de una torre. Vean cómo originalmente era una torre, ya después le añadieron otra en el siglo XX para que se viera simétrico, pero no era una propuesta original. Vemos aquí algunos elementos característicos de un barroco rico, que le tira más a un barroco sobrio. Al interior un gran patio con unas arcadas, dos niveles de arcadas. Y este hospital, que es muy conocido porque su claustro es utilizado para ceremonias de 15 años, graduación, y que este edificio hoy en día es, allá en los 80s, 1980, llegó una idea muy de Chicago, sí, curiosamente de Chicago, la adoración a un santo, a un apóstol, que es San Judas, el famoso San Juditas. Y bueno, pues ahora se vuelve como la sede de la iglesia de San Juditas. Cada 28 de cada mes, ahí se llena de gente y bueno, ya no se puede ver toda esta arquitectura, lamentablemente. Hubo una ampliación de la calle Reforma en la década de los 60s, que estuvo a nada de llevarse el templo, pero afortunadamente no se lo llevó. Eso ya seguramente lo verán en Historia de la Arquitectura 3, ¿sale? Bueno, este era un hospital para enfermos mentales. Era un hospital, por así decirlo, psiquiátrico. Este es el Hospital de San Juan de Dios, de Miguel Custodio Durán. Ya habíamos platicado de ello. Es un barroco rico con esta modalidad del barroco de estrías móviles, ¿no? Que tiene este zigzagueo u ondulación, y además
este abocinamiento que te genera la idea de una venera en la parte superior. El manejo de de este corte del tezontle hace que sea una arquitectura muy interesante. Hoy en día el convento, o digamos que el edificio hospitalario propiamente de este hospital, es el Museo Franz Mayer, y era un hospital para mujeres. Después tuvo un corte para mujeres en situación de calle. Bueno, hoy en día es el Museo Franz Mayer. Aquí hay más fotografías. Vean, es un edificio para mí de los más atractivos de la Ciudad de México. Vean esto que les decía, las pilastras ondulantes con estos remates que parecieran llamaradas. Está en la plaza de Santa Veracruz. Enfrente está otro edificio barroco muy interesante que se incendió, me parece que a inicios del año anterior. Y bueno, aquí hay fotografías del interior. Este es otro, el Hospital de los Betlemitas. Los Betlemitas son una orden hospitalaria que vino de Guatemala. Del siglo, si bien este edificio, su construcción comenzó en el siglo XVI, siglo XVII y XVIII fue cuando comenzaron a las actividades hospitalarias por los betlemitas. Podemos ver en el edificio que hoy en día está segmentado, no está completo el edificio. El conjunto hospitalario es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, que es una chulada de museo, tanto por su temática como por la conservación y la restauración del edificio. Muy, muy interesante. Ahora que ya no haya pandemia, vayan. Está un poco caro, pero vale mucho la pena. Aquí podemos ver su claustro, su deambulatorio o corredor. Como en la parte superior no existe este deambulatorio, sino son espacios ya construidos. Esto en el siglo XX a principios literal era utilizado como una vecindad. Lo utilizaban de bodega y estaba en pésimas condiciones hasta que fue rescatado. Vean cómo hay detalles de un rodapié, que se llama esta línea en la base de los muros, de cerámica. En este caso no es talavera, la talavera es poblana, esto es cerámica nada más, en donde se ve el escudo de los betlemitas. Bien, esa era la temática que me faltaba complementar, más bien desarrollar la clase anterior, que bueno, no importa, lo concluimos este día, y va de la mano con esta presentación que es, digamos, como que la parte B de la temática de la complejidad de la ciudad barroca. Ahí vemos un edificio, bueno, las escaleras de un palacio, que ahorita platicaremos sobre la arquitectura civil. Vamos a continuar todavía con esta importancia de la arquitectura que dependía del clero, en este caso de la tipología educativa. Ya se platicó de los conventos urbanos, de las iglesias, de algunas parroquias que estuvimos viendo por ahí con algunos arquitectos relevantes, la idea de la Basílica de Guadalupe, que es la antigua colegiata. Platicamos de la arquitectura hospitalaria, ahora la arquitectura educativa. Resulta que existe la gran universidad, que es la primera universidad en la América continental, que es la Real y Pontificia Universidad de México, que se fundó en 1551, aunque fue 2 años después cuando obtuvo, digamos, como los permisos propiamente. La primera se encuentra en Santo Domingo, en la isla, y es de las más viejas, junto con la de Perú, Santo Domingo, y bueno, pues está la Real y Pontificia Universidad de México, que se considera la UNAM, la UNAM se ha autoproclamado como heredera de esta tradición, pero también existe otra universidad que se llama la Universidad Pontificia de México, que es una universidad católica mexicana, que también se considera heredera, se ha autoproclamado también heredera. Es una discusión que, bueno, ahorita no nos importaría. Lo importante es lo que vamos ahorita a señalar de esta universidad. Hay otras universidades, sí, de hecho la Real y Pontificia Universidad de Mérida, de 1628 a 1767,
netamente en el periodo barroco, la Real Universidad de Guadalajara, y hay otros colegios, como por ejemplo el colegio que impulsó Fray Juan de Zumárraga, que es la de Santa Cruz de Tlatelolco, que fue un colegio para indígenas en el siglo XVI. El Real Colegio de San Nicolás Obispo de Pátzcuaro, el Real y Antiguo Colegio de San Ildefonso de los Jesuitas, aquí en la Ciudad de México, del cual sí platicaremos a continuación. Al hablar de la Real y Pontificia Universidad de México, tenemos que entender que existía un colegio mayor y un colegio menor. ¿A qué se refiere eso? Existían 3 facultades, así se les llamaba a estas áreas, facultades, que se consideraban como un colegio mayor, que era la teología, el derecho civil, el derecho canónico y la medicina. Por lo tanto, se le llama real porque estaba patrocinado por el rey, y pontificia porque el Papa, la Santa Sede, aprobaba el valor curricular, religioso y católico de la universidad. Y este estuvo abierto hasta 1865, cuando el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque buscaba reestructurar la educación en el país. Debido a que esta universidad, que fue el máximo exponente de la educación en el mundo virreinal, tenía un esquema un tanto medieval. Se basaba en la escolástica. La escolástica fue algo muy de la religión y del pensamiento medieval, en donde Dios era la respuesta. Entonces, la razón, que era algo que ya, y lo vamos a ver a final de la siguiente clase y el siguiente semestre, pues justamente por el siglo XVIII, siglo XIX, comienza una revolución muy importante a raíz del Renacimiento, que ya buscaba el antropocentrismo, que buscaba la idea de que Dios no era el centro de las cosas. Pues de pronto aquí todavía decías, a ver, vamos a estudiar teología, derecho canónico, o sea, de pronto, y en latín, todo en latín. Era una escuela muy conservadora, que estaba en contra de los cambios, y de hecho su declive vino a raíz de la independencia, que entre la lucha de liberales y conservadores, la escuela se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, hasta que Maximiliano dijo, bye, vamos a reestructurar la forma de cómo se educa en el país. Aunque bueno, él, sabemos su historia, ¿no? El siguiente semestre igual lo platicaremos un poco, pero no se llevó a cabo ese proyecto. Bien. Antes de hablar de la estructura interna y de la currícula de la universidad, habían seminarios, o sea, estas escuelas en donde las personas se educaban para ser sacerdotes. Y a partir de las reformas borbónicas, que platicaremos la siguiente clase, que surgen a mediados del siglo XVIII, que buscan un cambio en el entendimiento y en la modernización de la España y en consecuencia de la América española, surgen otras academias, un tanto alejadas de este esquema pontificio. El Real Colegio de Cirugía, la Academia de San Carlos, que para los arquitectos y las artes va a ser muy importante, que lo platicaremos en la siguiente clase y lo desarrollaremos al inicio de las primeras sesiones del siguiente semestre, del Real Seminario de Minería, del Palacio de Minería. ¿Ok? Si se fijan por los años, es a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Bien, ¿cómo funcionaba esta universidad? Primero existía una estructura interna con un rector, un decano, un maestre escuela, que era algo así como un coordinador, por así decirlo, y los catedráticos. ¿Ok? Y es importante entender que esta estructura interna se dividía en diferentes áreas o facultades dentro de la misma universidad. Teología, Derecho Civil Canónico, Medicina y un colegio menor, que así le llamaron, que eran las artes. Hasta que la Academia de San Carlos hizo que las artes salieran de
la Real y Pontificia Universidad. Hay otros cursos o, por así llamarlo, clases complementarias como astronomía, aritmética, geometría, retórica, gramática, lógica, y al final comenzaron a surgir lenguas indígenas, sobre todo ya en el periodo de la República, lucha de conservadores, liberales, etcétera, los primeros años de la independencia, en donde la universidad pasó a ser la Nacional y Pontificia Universidad de México, porque ya no era real. ¿Ok? ¿Qué grados expedía la universidad? Bachiller, licenciado, maestro y doctor. ¿Ok? Dependiendo, por ejemplo, los mismos colegios, como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues era un colegio menor. ¿Ok? Dependiendo lo que estudiaras y el grado en el cual te desarrollaras. Aquí hay algunas imágenes que hay que entender o hay que identificar para la Universidad Real y Pontificia Universidad de México, la cual fue promovida por don Antonio de Mendoza y Fray Juan de Zumárraga, nombres que les debe de sonar, el primer virrey y el primer arzobispo de la Ciudad de México. Aquí tenemos una pintura que es un plano de Pedro de Arrieta, alguien que ya hemos mencionado, el arquitecto superstar del barroco novohispano de la Ciudad de México. Aquí tenemos el Zócalo, aquí tenemos el Mercado del Parián, aquí tenemos la Catedral, Palacio Nacional, el Ayuntamiento, y bueno, creo que con eso nos estamos ubicando. ¿En dónde estuvo? Tuvo varias sedes esta universidad. Estuvo frente a lo que hoy son las ruinas del Templo Mayor, estuvo en esta esquina que ahorita vamos a ver ese edificio, estuvo en esta otro predio frente a una gran plaza llamada la Plaza del Volador. Aquí está esta acequia real, que esta se conectaba con la viga. Imagínense qué padre. Que son estas fotografías que estamos viendo. Este edificio corresponde a esto. Vemos que es un edificio muy sencillo en fachada. En el interior vemos un sistema de arcos con una cubierta de viguerías, 2 niveles. Vemos el caballito de Carlos IV, que Lucas Alamán, que fue un historiador conservador muy importante del siglo XIX, rescataron la estatua una vez que estuvo la independencia y lo metieron al edificio antiguo de la Universidad Nacional, y ahí estuvo para que no lo quemaran y lo destruyeran. A pesar de que era el antiguo rey, pues es una pieza de arte, ¿no? Llegó a estar aquí en Nacional Monte de Piedad, y una de las sedes más interesantes fue justamente esta. Esta sede corresponde a este edificio que seguramente han visto. Nada más quiero que vean esto. Esta es una de las puertas originales de la Real y Pontificia Universidad de México, la que se encontraba en la Plaza del Volador, el edificio que fue destruido, y actualmente creo que hay un estacionamiento, una cosa así asquerosa, y esa puerta la trasladaron a otro lado, al centro histórico, más hacia el oriente de la Ciudad de México, no recuerdo exactamente la calle, pero hacia el Colegio de San Pedro y San Pablo, que ahorita les mostraré. Y bueno, esto ya es un neocolonial del siglo XX, donde está el escudo de la UNAM. Pero bueno, quiero que vean además este barroco, que es un barroco, si se fijan, aquí hay un manejo de estípites que ya gira en torno a un barroco exuberante. Este es el edificio que se encuentra a un lado, en la contraesquina de la catedral, entre Palacio Nacional y la catedral, que seguramente algunos han de identificar. Este edificio fue muy famoso porque ahí se encontró la primera cantina que tuvo el permiso de vender licor que se llamaba El Nivel. Ya les platicaré el siguiente semestre por qué se llamaba El Nivel. 2008 me parece, la UNAM ganó el juicio, se quedó con el predio que era originalmente de la Real y Pontificia Universidad de México, y actualmente es un museo interactivo de la UNAM. Muy interesante. Vean, estas son fotografías del siglo XX.
podemos ver cómo aquí hay un agregado, ¿no? Pusieron un torreón a manera de agregado, pero en sí el edificio se conserva en muy buen estado. Vemos 3 niveles, este primer nivel almohadillado y estas siguientes niveles con un paramento liso y las ventanas en H. Fíjense cómo esas ventanas en H, que es algo muy característico de la Ciudad de México. Aquí tenemos una hornacina, que es un nicho en esquina, de pura cantería. Aquí tenemos el real y más antiguo, así se llama, Colegio de San Ildefonso. Fue un edificio fundado por los jesuitas. Recordemos que los jesuitas tenían este papel de divulgación de lo barroco, de lo católico, y además ellos estaban muy orientados no tanto a la escolástica, sino a un desarrollo científico. Tanto fue que en 1767, no recuerdo bien la fecha, o 76, por ahí, que los expulsa el rey de todos los territorios de España. Que porque se le estaban saliendo del huacal. Dijo, a ver, ¿saben qué? Vámonos. ¿Se imaginan qué horrible? Que un día lleguen a tu casa y te digan, órale, tienes que irte. ¿A dónde? Pues lejos de aquí. ¿Me puedo ir a Chalco? No, vete más lejos, a otro continente. Así fue con los jesuitas. Lo platicaremos, de hecho, la siguiente clase y el siguiente semestre. Aquí podemos ver un claramente barroco por el tipo de material, las guardamalletas, las jambas, los dinteles, los arcos, las molduras, las decoraciones. Vean esto. Estas son pilastras estípite. Podemos ver que, por lo tanto, esto es un barroco exuberante dentro de una modalidad estípite. Un barroco exuberante estípite. Esta es una de las fachadas, la cual se le ha atribuido a Lorenzo Rodríguez, el cual hizo el edificio del Sagrario Metropolitano y del Altar de los Reyes. Esta es otra de las fachadas. Actualmente es el acceso del Museo de la Luz, que está en la parte posterior a esta fachada que estábamos viendo. Este es como el acceso principal al museo de San Ildefonso, que espero hayan ido algún momento de su vida. Podemos ver estas ventanas muy interesantes como están en derrame, pero tienen una delimitación mixtilínea, ¿no? Tanto en los dos cuerpos, en la parte inferior vemos estas ventanas con un arco escarzano, y bueno, las jambas muy limpias, sin decoración, y bueno, el manejo y el contraste que genera el tezontle rostreado. Acuérdense que es esta idea de está como rasurado, que parece una locetita, junto con la cantería chiluca. Vean la portada, que detallada, la diferencia que hay de columnas, como de pronto aquí aparece una helicoidal, como aparece aquí bajo relieves, el nicho con San Ignacio Loyola, que es el fundador de la orden, etc. Este es uno de los patios. Vean qué sencillo, ¿no? Pero podemos hablar dentro de las modalidades del barroco, que esto tiende a un barroco tablerado, ¿no? Porque pareciera que las pilastras, en este caso, perdón, las columnas, tienen a los lados unas decoraciones de tablas geometrizadas. Vean, es un barroco muy interesante, de tres niveles. Esta es la planta. Este es donde entras comúnmente y están las taquillas y no sé qué. Pasas al patio grande, donde está un recinto llamado El Generalito, donde encontramos ejemplos de algunas cátedras, algunos de estos elementos de madera donde se sentaba el rector o el catedrático, etc. El anfiteatro, que bueno, este anfiteatro es muy posterior, ya es del siglo XX. El patio de los pasantes, patio del colegio chico y una serie de espacios museográficos muy interesantes de este edificio. Este es el Generalito, en donde encontramos una cátedra. Esta es una cátedra. Ahí se subía un señor y desde ahí exponía su clase. De ahí la idea de la cátedra. Es el catedrático. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.